Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco destaca el sí de María como ejemplo de confianza en Dios ante las pruebas de la vida. Y pide eficacia en los programas de protección de abusos en la Iglesia. El Papa Francisco insta a afrontar sin indiferencia el cambio climático, verdadero reto de nuestro siglo. También pidió a los seminaristas cambiar la televisión por un rato en el sagrario. Y afirma: el Señor nos ama más allá de cualquier límite y dificultad. Se denuncia que la dictadura de Nicaragua impide a sacerdotes dar la unción a moribundos en los hospitales. El episcopado mexicano elige nuevas autoridades en tiempos desafiantes. Obispos de los Estados Unidos afirman que hablarán fuerte si la retórica de Donald Trump sobre deportaciones masivas se hace realidad. Y por último, sacerdote de Ecuador muestra por qué los cuidados paliativos son la alternativa caritativa a la eutanasia. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, bienvenidos a este programa, los servicios informativos de Ver y Creer que hacemos para usted. Como cada semana, es un gusto poder servirle a través de la radio. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Comenzamos, Marisa, me parece que tenemos muchas noticias, mucho que informar. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con las noticias, queridos amigos, para informarles que durante la audiencia general del pasado miércoles, el Papa propuso el sí de María como un ejemplo que nos impulsa a decirle también nuestro sí a Dios cada vez que nos encontremos ante una obediencia de cumplir o una prueba que superar. Ante los fieles y peregrinos que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco explicó que el Espíritu Santo lleva a cabo su obra de santificación a través de un medio muy especial que es la piedad mariana. Francisco alentó los esfuerzos de la Iglesia Católica en Europa para la salvaguardia de los niños y adultos vulnerables e instó a que los programas de protección de abusos sean eficaces y sostenibles. Así lo pidió el Santo Padre en un mensaje dirigido a los participantes de una conferencia internacional promovida por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Desde el 15 de noviembre tuvo lugar en Roma este evento que reúne a más de un centenar de expertos y además cuenta con la presencia de víctimas de abusos procedentes de 25 países europeos. En más noticias, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, pronunció un discurso en nombre del Papa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como COP29, que se ha desarrollado en Bakú, capital de Azerbaiyán. Al inicio del mensaje, leído ante los líderes políticos y autoridades de diversos países, Francisco esperó que esta reunión, dijo, tenga éxito en demostrar que existe una comunidad internacional dispuesta a mirar más allá de los particularismos y poner en el centro el bien de la humanidad y de nuestra casa común que Dios ha confiado a nuestro cuidado y responsabilidad. Durante una audiencia con un grupo de seminaristas de la Arquidiócesis de Toledo en España, el Santo Padre remarcó que solo el encuentro persona a persona, un encuentro enamorado con Jesús, puede iluminar, sustentar y sostener el transcurso de nuestra jornada terrena.
En su discurso a los seminaristas españoles desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre les invitó a cuidar la cercanía con Dios, la cercanía con los obispos y otros sacerdotes, y a cultivar también la cercanía con el pueblo fiel de Dios. En otras noticias, le informo que durante una audiencia con voluntarios e indigentes del grupo Begegnung im Zentrum de Viena, Austria, que ayudan a personas sin hogar, el Papa recordó que el Señor nos ama más allá de cualquier límite y dificultad. Desde una de las estancias del Palacio Apostólico del Vaticano, Francisco remarcó que a pesar de las diferencias entre los que conforman el grupo de voluntariado, hay algo que nos une a todos, que somos hermanos y hermanas, hijos del único Padre. Monseñor Luis Marín de San Martín es una de las figuras claves del Sínodo de la Sinodalidad. En concreto, el Papa le nombró subsecretario de este acontecimiento que el prelado español ha vivido como una oferta de gracia y una llamada a la conversión personal. Con la reciente reunión en Roma ya concluida y el documento final a la vista, Monseñor Marín subrayó en conversación con la agencia Ciprensa que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, por lo que, a pesar de que el evento de la Asamblea haya terminado, el proceso continúa. En otras noticias, Francisco nombró al sacerdote ucraniano Artur Ben-Big como nuevo obispo de la eparquía bizantina de la Santa Protección de María en Estados Unidos, quien era hasta ahora párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Albuquerque, Nuevo México. Un sacerdote de Burkina Faso pide oraciones tras 3 nuevos atentados en el país que han causado la muerte de varias personas y graves daños materiales, según explicó la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los ataques se multiplican. Nos encomendamos a sus fervientes oraciones. Recen por las víctimas y por los supervivientes que se sienten atemorizados, comunicó el presbítero, quien prefirió quedarse en el anonimato. En información que nos llega de Corea, le doy a conocer que en medio de las crecientes tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, la Conferencia Episcopal Coreana hizo un llamado urgente para que se evite cualquier confrontación militar en la península. Actualmente, el cielo sobre la península coreana está cubierto de nubes negras de odio y rencor más intensas que nunca. Muchos temen que estas nubes se conviertan en una tormenta de conflicto armado, así lo expresa un comunicado difundido por los obispos de Corea. Francisco estableció que parte de los documentos de la Biblioteca Apostólica y del Archivo Apostólico Vaticano sean trasladados a la sede del Pontificio Seminario Romano Mayor, por medio de un nuevo quirógrafo firmado el pasado 29 de octubre y publicado este 12 de noviembre. El Santo Padre informó acerca de la reubicación de parte de los archivos que albergan ambas instituciones. El pontífice recordó que los rasgos característicos de la actividad tanto del archivo como de la Biblioteca Vaticana son el secular cuidado por la custodia de los actos y documentos que conciernen al gobierno de la Iglesia Universal, unido al empeño por el desarrollo y la difusión de la cultura. Hasta aquí las noticias de los hechos ocurridos en la Santa Sede, en Europa y en Oriente. Usted ha quedado informado. En más información le presento enseguida la crónica de la Audiencia General del pasado miércoles y también la catequesis del Papa. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, estas catequesis anteriores vimos cómo el Espíritu Santo obra en la Iglesia a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos y a través de la oración.
En esta ocasión reflexionemos sobre la Virgen María y el Espíritu Santo, destacando la piedad mariana como modelo de santificación. La Madre de Dios es un instrumento del Espíritu Santo para llevarnos a su Hijo. Por eso decimos tradicionalmente a Jesús por María. Su vida es un ejemplo para nosotros, para que sepamos decir sí a Dios como ella, con confianza y generosidad. Pensemos, por ejemplo, en sus palabras ante el anuncio del ángel Gabriel. ¿Qué dice la Virgen? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. María tiene una relación única con la Santísima Trinidad. Es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Como en el día de Pentecostés, ella acompaña a la Iglesia. María acompaña a la Iglesia y le muestra el camino de su Hijo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María, templo y sagrario del Espíritu Santo, que nos enseñe a ser dóciles a las inspiraciones de Dios, sobre todo cuando su espíritu de amor nos urge a hacer el bien a los hermanos y hermanas que más lo necesitan. Que el Señor los bendiga y la Virgen los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Estas fueron las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del pasado miércoles. Ahora hagamos una breve pausa, pero regresamos con una entrevista a Luis Eduardo López Padilla con el tema Papas Rivales. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Demos paso a la entrevista. Tendré el gusto de conversar con Luis Eduardo López Padilla. El tema, papas rivales. ¿Es posible que haya papas rivales? Para ello tendría que haber dos papas, ¿o no? Es el tema de hoy. Luis Eduardo López Padilla pues ha dedicado mucho de su vida a la investigación de mariofanías, es decir, manifestaciones de la Virgen María. Ha escrito más de 30 libros. Y el tema de hoy, papas rivales. Me interesa mucho saber de qué se trata, Luis Eduardo, así que bienvenido, querido amigo. Mi querido Roberto, gusto saludarte. Gracias por la invitación. Yo me acuerdo cuando salió esa película, Los dos papas. Yo no la soporté. Me pareció una cosa verdaderamente deleznable e intolerable. Y pensé, ¿cómo no hay una manifestación formal por parte de la Iglesia? Y luego me di cuenta, no, es que a Francisco le gustó mucho la película. Sí. Le gustó mucho. Pero pensé en Benedicto, en lo triste que ha de haber estado. No son rivales ellos dos, ¿no? No lo fueron. Ya sabemos, no lo fueron nunca. Ya sabemos lo que sucedió. O sea, uno renunció. Papa emérito, quizá muy poco feliz el término Papa emérito, quizá lo más propio hubiera sido hablar de un obispo emérito. El obispo de Roma emérito, no papa emérito, y tampoco quedarse vestido de blanco, y tampoco tener el anillo papal, y tampoco vivir a unos metros de donde estaba el papa en funciones, que era Francisco. Esto fue poco feliz, amén de que todo lo que rodeó el tema de la renuncia y todo lo que se dio a lo largo de los 10 años con la coexistencia de los dos papas. Pero nunca fueron enfrentados, nunca fueron rivales, pudieran tener formas distintas de ver la Iglesia, pero eso es otra cosa, pero no una rivalidad en lo que estuvieran disputando el trono de Pedro. Eso nunca ocurrió. Nosotros queríamos que fuesen rivales. Nosotros los hicimos rivales en algún momento, pero tal rivalidad entre ellos nunca la hubo. No, nunca la hubo. Sí, los seguidores de Francisco, que de alguna manera lo apoyaban sobre cierta línea, y los de Benedicto, más conservadores, sobre otra línea. Entonces hubo más una división, valga la expresión, de seguidores de un papa y de otro, pero no tanto de los papas. De hecho, cuando las pocas veces que apareció Benedicto con Francisco, pues siempre estableció su fidelidad
al romano pontífice, que era Francisco. A ver, se me van los nombres, pero hubo un papa que mandó desenterrar a un antecesor suyo. Así lo es. Sentaron en una sede, Lo juzgó, juzgaron lo condenó, el cadáver. Y luego lo tiró al Tíber. Pero antes le amputaron 3 dedos con los que impartía la bendición. Digo, más rival no se puede ser ya. Así es, así es. Que eso, ¿no? Sí, sí. En la historia de la Iglesia ha habido papas, como tú bien dices al principio, buenos, muy buenos, santos, otros no tanto, y otros muy malos. Si ya Dios los juzgará. Malos los habrá de juzgado. moral. Malos de moral, malos de moral. Porque al final hay que tener en cuenta que cuando Cristo le dice a Pedro, yo he rogado por ti, he rogado a mi Padre, Jesús, he rogado a mi Padre, para que tu fe no desfallezca y una vez tú convertido confirme en la fe de tus hermanos, ahí se está hablando de que va a asegurarse la fe incólume que lleva 2000 años de existencia. Y por eso la Iglesia está ahí, dentro de sus dificultades, sigue ahí firme. Pero no le prometió la caridad, es decir, la caridad es un asunto. O sea, la moral, la vida espiritual de cada romano pontífice, pues tiene que, como tú y como yo, llevarla adelante para poder salvar el alma. O sea, no tiene garantizada ningún papa o cardenal o obispo la vida eterna con Dios si no se la gana con sus méritos propios. Sí. Mira, de un artista, de un pintor, un escultor, un cantante, podemos esperar que cante bien, que pinta bien, que esculpa bien. Así no es. vamos a estar exigiendo conductas morales adecuadas. Es correcto. De un jefe de Estado, que administre bien, que gobierne bien. Ya si el señor es un inmoral, no está en él serlo o no, pero a quien sí se le exige es al vicario de Cristo en la tierra. Así es. Él tiene que tener una conducta moral y además reafirmar la fe, de la cual es depositario, para que convertido, una vez él pueda convertir a sus hermanos, no puede hacer luz en todo momento en la Iglesia, y más en este tiempo. Luis Eduardo López Padilla sostiene él, me lo dijo, que habrá muy pronto 2 papas rivales, enfrentados. Es decir, tú ves venir porque se te antoja pensarlo, o porque investigaste, o porque tienes información de que, como para asegurar que en el próximo cónclave va a haber un cisma. A ver, como lo he dicho muchas veces, yo no soy vidente, soy televidente, yo no soy profeta, pero sí he estudiado durante 37 años las mariofanías, como tú bien apuntaste, mariófano, estudioso de las apariciones y mensajes de la Santísima Virgen. Entonces, haciendo un estudio puntual de auténticas revelaciones privadas y fundamentado en la Sagrada Escritura, particularmente en el Apocalipsis, donde Juan ve a 2 mujeres, una mujer vestida del sol, capítulo 12, y una gran ramera, una prostituta que fornica con los reyes de la tierra, capítulo 17, los padres de la Iglesia han visto en esta mujer, en un sentido, a la Santísima Virgen, pero en otro sentido han visto a la Iglesia. Entonces Juan está viendo 2 iglesias, una mujer vestida del sol y una prostituta. Entonces, a ver, la Santísima Virgen, la mujer vestida del sol. ¿Y la prostituta? ¿El demonio? No, ¿el anticristo? Una falsa virgen, una falsa virgen. Ajá. Lo que pasa es que propiamente no le acomoda el término de la mujer vestida del sol, porque tú te acordarás que capítulo 12 dice que gime dolores de parto. Y la Santísima Virgen, por ser inmaculada, por no tener pecado original, no tuvo dolores de parto. Y no gime. Entonces, en un sentido análogo, se habla de María, capítulo 12, como la iglesia, versus una falsa iglesia, capítulo 17, que es una mujer vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y cardenales, que de una copa de oro bebe la sangre de los mártires, se emborracha y está encima de una bestia que tiene 7 cabezas, que simboliza la ciudad de Roma. Entonces, en base a esto y en base a una serie de revelaciones privadas como la de Fátima, que en el año 2000 se da a conocer una visión, que ya aquí algunas veces se ha comentado en programas anteriores, donde ve Lucía a un obispo vestido de blanco y agrega a ella, teníamos el presentimiento de que fue el Santo Padre, y luego ve al Santo Padre salir de una ciudad medio en ruinas, tambaleante, con paso inseguro, donde luego es asesinado en una montaña y tras él mueren sacerdotes, obispos, religiosos y laicos de cualquier condición. Entonces ahí Lucía
pareciera que está hablando de dos, un obispo vestido de blanco y luego del Santo Padre, que de hecho algunos, haciendo una interpretación en mi propia lectura errada, veían a estos dos, a Francisco y a Benedicto. Entonces, la Iglesia, que es santa, tú lo sabes muy bien, que es divina por su fundador, por sus medios, está pasando una terrible crisis. Está profetizado que la Iglesia tiene que pasar las mismas etapas que pasó su fundador, un ministerio público, una pasión, una muerte aparente, para luego renovar, resucitar, como Cristo resucitó del sepulcro. Si alguien ahorita te dice, ¿cuál crisis? ¿Cuál crisis? ¿En cuál crisis está la Iglesia? Yo diría, oiga, usted no se ha enterado de nada, ¿no? Así es. Está usted muy despistado. Es una crisis que abarca muchos ámbitos, crisis moral, crisis espiritual, crisis religiosa, crisis de fe, crisis litúrgica, crisis doctrinal, o sea, abusos. Crisis de identidad en los sacerdotes. Es toda una, sí, es correcto, es toda una división entre sacerdotes y obispos y cardenales. Entonces, hay dos elementos que hoy en día podemos concretar para poder afirmar esta pregunta que tú me haces de que en el siguiente cónclave veríamos lastimosamente una apostasía en la cumbre de la Iglesia, en la que quedaría dividida en dos bandos y cada bando escogería su propio papa. Y estamos hablando ahí precisamente de estas revelaciones en donde surgirá una disputa entre dos papas y que va a provocar, como dice el cardenal Chiappi, que decía el secreto de Fátima habla de la apostasía que saldría de la cúspide de la Iglesia. Entonces, serían dos iglesias, o sea, la Iglesia se divide en dos y cada uno nombraría a su propio papa. Y estaríamos viviendo una división que en este momento, con el sínodo de la sinodalidad, donde se le permite a los laicos opinar y ver por dónde debe ir la Iglesia, lo cual ha provocado división entre obispos y cardenales. Y luego, lamentablemente, con el documento de diciembre del año pasado, la fiducia súplicas, que tú hiciste un programa al respecto, donde ha habido una animadversión muy, muy abierta y muy clara de parte de, sobre todo, obispos y cardenales africanos y de otros muchos más, incluso nombrados por Francisco, donde no están de acuerdo que en esta haya una bendición a adúlteros y a los que practican la misma sexo. Para cada pronto, ¿no? No se puede bendecir el pecado. Bendecir el pecado, había dicho el cardenal Ladaria, y el cardenal Víctor Fernández viene y dice, ¿cómo no? Lo contrario. Claro que sí se puede. Así es. Si esto no son dos cardenales enfrentados. Así es una división que además viene ya dándose de mucho tiempo atrás. O sea, no es ahora. Si tú recuerdas, y nos tocó vivir eso, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia entró casi dividida y salió más dividida. Pero yo estaba muy pequeño. Tú estabas muy pequeño, yo no había nacido. Yo casi no nacían mis papás. Así es. Entonces, ya había una división a partir del Vaticano II. Y esta división se ha ido acrecentando cada vez más y hoy es pública, porque hay cardenales que salen a decir y a denostar al Papa y a denostar al hermano cardenal y al otro cardenal. Entonces la situación, yo veo dos puntos de inflexión muy importantes. El sínodo de la sinodalidad, que todavía falta que concluya este 2024, a ver con qué sorpresas, y luego este documento muy, muy lamentable del cardenal del dicasterio de doctrina de la fe, pues Monseñor Fernández, ¿verdad?, que quiere pretender bendecir un pecado. Pues no se puede bendecir un pecado, o sea, es decir, no hay forma. Tendrías que decirle a las personas, ¿estás dispuesto a convertirte? Sí, confiésate, te confiesas, y ya que te confesaste, entonces tú eres la bendición. Sería, digamos, la salida, pero en realidad no son tanto los que practican la homosexualidad, sino más bien los que viven en situación irregular, los que podría beneficiarse con esto, pero tiene que haber un propósito de conversión y de enmienda. Pero mira, lo más delicado es que sabemos que no es él, sino que el Papa piensa como él. O que él piensa como el Papa. O sea, esto es lo que es más delicado. Pareciera que el Papa quiere llamar, porque él decía, no, los pecados no se circunscriben de la cintura para abajo. Lo cual tiene razón. Hay otros pecados también muy graves de murmuración, de juicio crítico, de falta de caridad. Pero el problema es que la confusión
se ha hecho presente. Entonces falta luz, falta claridad para reafirmar cuál es la doctrina verdadera. Aunque el documento Fiducia sí ratifica lo que es el matrimonio católico y lo deja en claro, que es la unión de un hombre y una mujer, luego entra en una tesitura de bendiciones litúrgicas, pastorales. Es confuso el documento y eso ha provocado la división de obispos y cardenales, incluso nombrados por el propio Francisco, que no están de acuerdo. Eso está preparando el terreno para el momento del siguiente cónclave, que además está vinculado a otras profecías, Roberto, no es solamente una, o sea, hay otras privadas que se desembocan en esta división. Sí, pero además, mira, no era el momento ni era necesario. ¿Tú te imaginas al prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el nombre auténtico, sacando un documento diciendo, fíjense ustedes que los perros no van al cielo? Claro. ¿Y a qué viene eso? Todo su documento? Así es. O sea, todo esto que puede decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así es. Sí, o sea, ya lo sabemos. Es correcto. ¿Y luego qué? Así es. ¿No? Todo para Así decir, es. hay que bendecirlos. Así Bueno, si toda esta historia era para esa cosa, así es. ¿qué es lo que tiene tan preocupado? Así es. Y el problema, Roberto, que yo veo es que anteriormente la disidencia contra el Papa Francisco era muy velada, es más de laicos, de grupos, pero a raíz de ese documento ya no fueron grupos de laicos, sino ya fueron cardenales y sobre todo la Conferencia Episcopal Panafricana prácticamente estuvo en contra. Y entonces tú estás viendo un cónclave de todos ellos juntos. El agua y el aceite. Exacto. Y el agua y el aceite van a tener que elegir a uno. Aunque no quiera uno. Y ahí donde va a dar la situación, donde el demonio va a querer enfatizar esa desunión como parte del humo que ha entrado lamentablemente dentro de la Iglesia, como lo dijo Pablo VI. Esto para ti es inminente, o sea, es el próximo cónclave rasgará a la Iglesia en dos. Así es, a la muerte de Francisco. ¿Cuándo va a ser? Pues solo Dios lo sabe, pero no tardará mucho. No, pues todo apunta por la edad del Papa, su estado de salud. No, pero además es que él lo ha dicho. Sí. O sea, él lo ha dicho varias veces. Así es, así es, entonces... Mire, este es un tema inquietante. Si usted quiere saber más sobre este tema, le tengo una sorpresita, mire. Papas rivales, el nuevo libro de Luis Eduardo. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? No, más de un año. Más de un año para ya escribirlo. Está publicado. Ya está publicado, sí, ya está publicado. Dice aquí, apostasía en la cumbre de la Iglesia hará que se divida en dos bandos. Y aclara, este libro no se refiere a los dos papas que coexistieron durante casi 10 años en el Vaticano debido a la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco. Estamos revelando múltiples profecías que anuncian que el futuro inmediato de la Iglesia será en extremo desolador. Oye, dame una conclusión en medio minuto. Papas rivales. Que la Iglesia, dentro de su situación humana de división, de pecado, de confusión, de indisciplina que estamos viviendo, no solo a nivel de clericales, sacerdotes, órdenes religiosas, sino también de grupos laicos, tenemos que mirar más hacia arriba y no dejar de recordar que María, así como estuvo al pie de la cruz de Jesucristo, está también y estará al pie de la cruz de su iglesia, de la que es madre. Entonces, acojámonos a María, abandonémonos en María y sigamos esa luz que el Padre Eterno ha puesto, que es la Santísima Virgen, para saber por dónde caminar en esos tiempos de oscuridad que vendrán a la Iglesia, con la esperanza que al final su corazón inmaculado triunfará. Luis Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Como decía el Papa Santo Juan Pablo II, si viviamo, vediamo. Así es. Si vivimos, veremos. Así es. Muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Nosotros continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer, pero antes hacemos una pausa breve. Regresamos para darle a conocer noticias de sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para informarles sobre sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impide a los sacerdotes entrar en los hospitales en Nicaragua para dar la unción de los enfermos a quien lo necesite.
según denunció la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Alrededor de 10 sacerdotes de diferentes diócesis le confirmaron la situación a Molina, quien sin embargo precisó que a otros pocos sí le permiten entrar en los hospitales. Pero estos son sacerdotes algo afines a la dictadura. Ellos a veces sí tienen la posibilidad de ingresar a los hospitales, pero no es algo generalizado, afirmó. En más información y en noticias de México, una noticia que nos hace muy felices. Les doy a conocer que en un contexto marcado por tiempos desafiantes, así lo dijeron, los obispos mexicanos han elegido a sus nuevas autoridades para el periodo 2024-2027 durante la 117ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se celebró del 11 al 15 de noviembre en Casa Lago, su sede en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. Entre lo que nos pone muy alegres es que Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, fue elegido como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sucediendo en el cargo a Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey. Monseñor Jaime Calderón, arzobispo de León, asumió como vicepresidente, sucediendo a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán. Así que los obispos de México tienen ya un nuevo presidente en su organismo colegiado, Monseñor Ramón Castro Castro, quien anteriormente era el secretario general del Episcopado Mexicano y quien es obispo de Cuernavaca. Lo encomendamos al Señor en este ministerio. Los obispos de Estados Unidos están adoptando una aproximación de esperar y ver qué hace el presidente electo Donald Trump con su promesa de campaña de realizar deportaciones masivas de inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal. Pero los obispos dicen que están preparados para hablar enérgicamente si Trump avanza con la polémica propuesta de manera que socave la dignidad humana. Ese fue el mensaje pronunciado por las autoridades de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en el primer día de su asamblea de otoño. En noticias de Panamá, le informo que en el marco de las fiestas patrias que en el país se celebran durante todo noviembre, la Iglesia Católica reflexionó sobre las problemáticas sociales que afectan a la región e instó a los fieles. Les dijo: no podemos hacernos los tontos. Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, compartió un mensaje en el que lamentó que en la actualidad parecemos tener las manos paralizadas para tener un verdadero encuentro que construya fraternidad, y destacó cómo esta parálisis impide abrazar a quienes están heridos por la soledad y la tristeza o mostrar solidaridad con los que menos tienen. La finalidad de los cuidados paliativos, al contrario de la eutanasia, es ayudar a la persona que sufre una enfermedad terminal a vivir bien hasta el último de sus días, descubriendo en este proceso la ternura y la misericordia de Dios. Es la enseñanza que recoge el sacerdote camiliano Alberto Radelli, promotor de los cuidados paliativos en Ecuador desde hace 3 décadas e impulsor de la Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, de la que en 2014 nació el Hospice San Camilo en la ciudad de Quito. En información procedente de Chile, le damos a conocer que un informe de bomberos de Iquique, en el país, trajo tranquilidad y consuelo a la comunidad católica del lugar, al confirmar que no hubo intencionalidad ni participación de terceros en el reciente incendio de la iglesia histórica franciscana de San Antonio de Padua, ocurrido el pasado 11 de octubre. Según indicaron los bomberos, el origen del incendio se debió a una falla eléctrica ocurrida en el segundo piso del edificio sobre la cúpula del altar, generando cortocircuito y sobrecalentamiento en el sistema, lo que provocó el incendio, que se expandió rápidamente. California y Colorado votaron para derogar las enmiendas que definían el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, mientras que en Hawái está en camino de derogar su definición tradicional de matrimonio, aunque aún no se ha definido la votación. Las constituciones estatales de California, Colorado
y Hawái definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, pero los resultados en las elecciones de 2024 eliminarán esta definición tradicional. En noticias de Argentina, el obispo de Venado Tuerto, Monseñor Han Lin Moon, pidió justicia tras la muerte del sacerdote Carlos Sala, fallecido el pasado 1 de noviembre luego de varias semanas en grave estado tras haber sido balaceado en un presunto intento de robo. Mediante un comunicado, el obispo expresó dolor y cercanía con aquellos que se han visto sacudidos con estos sucesos, al tiempo que agradeció por la vida y el ministerio del padre Sala, quien durante muchos años fue pastor en la parroquia de San Miguel Arcángel de la localidad de Máximo Paz y últimamente también en la comunidad de Labor de Boy, según recoge la agencia argentina AICA. El padre Roger Landry puede haber sido el primer capellán católico de la Universidad de Columbia en encabezar una procesión eucarística en el campus, y en medio de mayores medidas de seguridad, las puertas se abrieron nuevamente de par en par para dejar entrar la presencia real de Cristo. Hace menos de 6 meses que la Universidad de Columbia tuvo que cancelar las ceremonias de graduación debido a las protestas generalizadas en su interior. El padre Roger Landry recuerda bien los momentos angustiosos, y es por eso que la procesión eucarística que encabezó por todo el campus durante el fin de semana significó tanto para él. Ahora en Noticias de Colombia le informamos que la Arquidiócesis de Bogotá está invitando a los jóvenes a participar en una peregrinación a Roma a fin de celebrar el Jubileo de 2025 convocado por Francisco con el tema Peregrinos de la Esperanza. Les recuerdo que el Jubileo comenzará el próximo 24 de diciembre cuando el Papa Francisco abra la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y finalizará el 14 de diciembre de 2025. Durante todo el año los peregrinos podremos participar en diversos eventos, uno de los cuales será el Jubileo de los Jóvenes. En Venezuela, el rector del Seminario Arquidiocesano de Caracas, Santa Rosa de Lima, el padre Dionisio Gómez, hizo un llamado a los jóvenes que sienten alguna inquietud sobre la votación a la que Dios le llama, para que dejen de lado sus inseguridades y consideren la vida consagrada como una opción. Motivarlos por encima de todo. Esta es una vocación muy hermosa, muy útil, muy necesaria, muy productiva, de mucha felicidad, de mucha utilidad para nuestra sociedad. El Señor quiere llegar a mucha gente a través de sus pastores. Yo invito al joven a que venza ese temor de que esta vida es muy difícil o es muy compleja, comentó el rector en una entrevista con la agencia Así Prensa. Y hasta aquí las noticias, los sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Usted ha quedado nuevamente bien informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título El retorno de Cristo. No será en el mejor momento de la humanidad, sino en el peor, en plena gran tribulación, cuando ocurra la parusía, el retorno de Cristo al mundo, como asevera el Evangelio de Marcos. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Las palabras del Evangelio después de aquella tribulación señalan que tras la catástrofe mundial provocada por la guerra, los desastres naturales y el hambre, ocurrirá un fenómeno celeste o atmosférico tan grande que provocará un oscurecimiento del sol y de la luna, no desde su interior, sino exógeno a los astros. Así, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor porque estarán ocultos a nuestra vista, probablemente por una gran bruma que se expande tras detonaciones exorbitantes, humo y cenizas emanados por imponentes fuegos de destrucción y por partículas calcinadas dispersas que saturan el aire, tornándolo turbio y denso a consecuencia de una colosal dispersión de energía devastadora.
justamente cuando todo parezca perdido, luego del gran atentado de la humanidad contra sí misma, Dios intervendrá irrevocablemente en nuestra historia y tendrá lugar el acontecimiento de gloria. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mientras esto suceda, permanece la humanidad en un adviento que se prolongará hasta el glorioso retorno de Cristo, en el cumplimiento fiel de su promesa cargada de esperanza. El Señor, que vino al mundo en la noche de Navidad, como el tierno niño de Belén, en su parucía lo hará revestido de su gloria y en compañía de sus ángeles, quienes cumplirán con la tarea de reunir a todos aquellos que se hayan mantenido fieles a su doctrina y a la voluntad divina. Los ángeles tienen ya asignada esta misión para darle cumplimiento en ese tiempo en que la humanidad será purificada. En su retorno glorioso, Cristo emprenderá 4 principales acciones. 1. La derrota del anticristo, el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. 2. La celebración del juicio final, cuando al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. 3. La expulsión de los demonios del mundo, cuando ocurra el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Y 4. La implementación de su reino de paz, que no tendrá lugar sino un último asalto de las fuerzas del mal. El Señor regresará físicamente y de manera visible por todos e instaurará su reino de paz, en el que será un mundo mejor para vivir, luego del juicio final, en el que frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. En efecto, tras la gran tribulación, la humanidad será purificada al conocer las consecuencias del ejercicio del mal y será renovada por la experiencia de ver al Señor, en su gloria y poder divinos, arrojar todo el mal, transformar los corazones y lavar las conciencias y la memoria histórica de cada uno. Y complementario al sublime cambio que ocurrirá en la condición de las personas, sobrevendrá una renovación en el mundo. De la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucede esto, sepan que Él está cerca, a las puertas. Estas palabras Jesús las reveló para que estuviéramos atentos a distinguir los indicios de los que Él nos quiso informar. Así, la historia de la salvación demuestra que Dios ve conveniente tener a la humanidad en un adviento caracterizado por la esperanza en Dios y en la certeza de su palabra. Será un acontecimiento de gracia que el Señor vuelva a nuestro mundo, a inundarnos de su majestad. Por ello nos invitó a estar pendientes de los sucesos que anunciarán tan glorioso retorno. Y hasta aquí el editorial y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión más del Pulso del Papa. Hemos tenido el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía. Un servidor le desea de todo corazón que Dios le guarde y que tenga muy buena semana. Gracias. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Domine vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT,
y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.